Amén. Shalom, hermanos, vamos a iniciar con esta parashá que corresponde a este día. Nos encontramos en el día 30 de Kislev del año 5779 y vamos a aprender hoy respecto a esta parashá llamada Miketz, desde que empieza, hermanos, con la letra Mem. Ya ahí nos está diciendo muchas cosas, pero vamos en el transcurso de la enseñanza estaremos viendo la importancia del inicio de nuestra parashá. Bueno, esta parashá o Miketz significa al final o al cabo, al final o al cabo. Entonces, mi quiere decir al y Miketz quiere decir final, pero también tiene otra connotación, otro significado, que es, o podemos entender que final es el fin del caos, el fin de la oscuridad, ¿sí? O incluso el fin de la negatividad. Entonces, hoy vamos a aprender cómo podemos ponerle fin al caos, cómo podemos ponerle fin a la oscuridad, a la negatividad que a veces viene a nuestra vida. Entonces, este es el final está hablando del final de un periodo, el final de una era, y como les decía, vamos a ver cómo podemos poner final a esa situación. Esta parashá en Génesis 41:1 arranca diciendo que el faraón tuvo ¿qué? Un sueño, ¿sí? Faraón tuvo un sueño. José se encontraba en ese momento en la cárcel. Él pasó 12 años en la cárcel. Ahí se encontró con otros dos personajes importantes, uno el copero y otro el panadero. El copero fue puesto en la cárcel porque cuando le iba a dar el vino al faraón tenía una mosca al vino. Y el panadero fue puesto en la cárcel porque el faraón casi se rompe una muela porque llevaba una piedra el pan. Entonces, pues ellos fueron puestos en la cárcel por esa causa. José fue puesto en la cárcel por otra causa muy diferente. Pero él ya llevaba ahí 12 años pasó, 10 por cada uno de sus hermanos, porque José había blasfemado contra sus hermanos. Y 2 años pasó por causa de pedir perdón, por pedir ayuda al copero. Él le dijo: recuérdame y sácame. ¿Sí se acuerdan que le pidió ayuda al copero cuando le interpretó sus sueños? Entonces él puso su confianza en un hombre y eso le costó otros 2 años estar ahí en la cárcel. Ahora, esto nos lleva a nosotros a recordar en dónde está nuestra confianza. ¿Estuvo mal que José le pidió ayuda al copero? Sí. No. Pues no, porque quería salir. No estuvo mal, pero ¿cuál fue el error? Poner la confianza en él. Entonces, no está mal que nosotros pidamos ayuda o pongamos la mirada en algo que nos pueda ayudar. El problema está en poner la confianza en ese algo, porque toda nuestra confianza debe estar puesta en el Eterno, Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto,
fue el problema que tuvo José, de poner su confianza, y le dijo, recuérdame y sácame, cuando en realidad todo estaba en las manos del Eterno y Él lo sacaría en el momento oportuno. Entonces, cada vez que nosotros podamos pedir ayuda, es correcto que la pidamos, pero nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Eterno. Y además, estas palabras, decir con la ayuda del Eterno, nos van a librar de poner nuestra confianza en algo más. Entonces, siempre debemos decir que con la ayuda del Eterno. De esta manera, no damos cavidad para que las fuerzas malignas tomen nuestras palabras. Aquí, ¿qué palabras tomaron las fuerzas malignas de José? Estas dos palabras, recuérdame y sácame. Entonces ellos dijeron, él está poniendo su confianza en ayuda humana. Entonces tomaron esas palabras y materializaron lo que José había hablado, y entonces pues tardó otros 2 años ahí. Si nosotros siempre decimos con la ayuda del Eterno, entonces eso nos va a librar de que las fuerzas malignas tomen nuestras palabras. Si José hubiera dicho eso, con la ayuda del Eterno, tú vas a poder ayudarme, ¿qué hubiera pasado? No hubiera puesto su confianza en el copero, y las fuerzas malignas no hubieran tomado estas palabras para mantenerlo ahí otros 2 años, uno por cada palabra, ¿sí? Bueno, ahora, el día en que Faraón tuvo ese sueño era Rosh Hashanah. Usted sabe que en este día se decreta todas las cosas para todo el ser humano, para las naciones, etc. Entonces, cuando Faraón tuvo este sueño, era Rosh Hashanah, y él soñó que 7 vacas gordas. Es un sueño muy famoso. Hasta nuestros días, mucha gente lo toma en muchos lugares, este ejemplo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Algo interesante que nos enseña la parashá es que cuando Faraón tuvo este sueño, coexistían las vacas flacas con las vacas gordas. O sea, estaban todas juntas. Yo vi 7 vacas gordas, pero del río que emergían otras 7, y entonces estaban que todas las vieron todas juntas. Esto no sucedió en la realidad. Primero vinieron las 7 vacas, los 7 años de abundancia, representados por las 7 vacas gordas, y terminaron, y después vinieron los 7 años de escasez, representado por las 7 vacas flacas. Pero en el sueño, él vio las 14 vacas. Esto nos da una enseñanza muy importante y muy bonita, hermanos, que nosotros vamos a tomarla para bendecir nuestra vida. Mire, dice que ellos, cuando José dio la interpretación y dio el consejo de almacenar, el consejo era parte de la interpretación, y entonces el faraón le dice, no hay nadie más sabio que este hombre, tú eres el que vas a tomar el control de eso. Y entonces dice ahí que José hizo que los trabajadores almacenaran, ¿sí?, para los 7 días de escasez. Esta palabra almacenar en el hebreo es shamar. Y esta palabra quiere decir guardar, cercar, prestar atención. Escuche bien. Guardar, cercar y prestar atención. Este consejo de almacenar fue lo que ayudó para los 7 años de escasez. ¿A qué nos lleva esto?
nosotros podemos vivir las vacas gordas cuando nosotros tenemos abundancia. Si hemos tenido tiempos de abundancia, y no estoy hablando solo de económicamente, estoy hablando de tiempos abundantes de unción, de bendición, de oración, tiempos prósperos en nuestra vida en los que andamos con una fe poderosa, ¿no? Andamos con una fe en todo su esplendor. Entonces, nosotros debemos aprender a almacenar, así como José almacenó en tiempos de abundancia. También el creyente debe almacenar en tiempos de abundancia. ¿Qué significa almacenar? Guardar. Entonces debemos aprender a guardar todo lo que nosotros vivimos, las experiencias que vivimos en tiempos de abundancia. Debemos guardarlas en el corazón. Debemos prestar atención. ¿Cómo tuve esa experiencia? ¿Qué hice para tener esa experiencia? ¿Qué trabajo espiritual realicé? ¿Sí me explico, hermanos? Lo que es prestar atención, ¿qué significa qué? Llamar. Entonces debemos prestar atención. Si tuve un tiempo de abundancia, ¿qué hice? ¿Cómo vino la misericordia de Dios a mi vida? Y ahí, hermanos, guardarlo en el corazón para los tiempos difíciles, porque van a venir tiempos difíciles que son necesarios para poder crecer, para poder madurar, para poder avanzar en el camino espiritual. Así que en tiempo de escasez, ¿qué nos va a nutrir? Las vacas gordas. Las vacas gordas que tuvimos, eso nos va a nutrir en el tiempo de escasez, en el tiempo de momentos difíciles. Ahora, esta palabra almacenar está compuesta por la letra, se lo voy a poner aquí, está compuesta por la letra Shin, después tenemos la letra Mem y tenemos la letra Resh. Y esta equivale a 300. La Mem equivale 40. Y la Resh 200. ¿Cuánto tenemos? 540. Que si lo simplificamos nos da 540 y nos da 9. Exacto. Nos da 9. Ahora, ¿qué letra tenemos? ¿Qué letra tiene el valor numérico de 9? La letra T. ¿Sí? Y la letra T significa humildad, fragilidad y algo muy interesante, el bien oculto. ¿Sí? Significa el bien oculto. Quiere decir que cuando nosotros vamos a almacenar en tiempos de prosperidad, lo primero que debemos tener es humildad. No es soberbecernos por causa de que ya tenemos muchas bendiciones del Eterno. Debemos de tener humildad, porque también estamos en un momento muy frágil. Cuando tenemos abundancia, el hombre, el ser humano, tiende a ser frágil, precisamente por toda la abundancia que tiene. Entonces viene una fragilidad de poder tal vez enorgullecerse, tal vez sentirse más que otros. Por eso es un momento de fragilidad que está simbolizado por la letra T. Pero también, hermanos, significa que el bien oculto.
decir que debemos de mantener, de ocultar, hermanos, ese bien, esa prosperidad que estamos teniendo en ese momento. Debemos ocultarla. ¿Por qué? Porque la vamos a ocupar en un momento más adelante, en los momentos de las vacas flacas, ¿sí? Bueno, así que debemos de guardar en nuestro interior. Esto tipifica, hermanos, la letra T, que efectivamente significa humildad, fragilidad y el bien oculto. Nos habla que es como una mamá cuando tiene su bebé en su vientre, lo tiene oculto, pero aunque lo tiene oculto, siempre lo está cuidando. No porque no vea a su bebé, no lo va a cuidar. No lo ve, lo tiene en el vientre, pero aunque está oculto, siempre lo está cuidando. De esa manera, nosotros debemos tener ese tiempo de prosperidad, debemos tenerlo ahí, guardarlo en nuestro interior, cuidarlo, porque es un momento de fragilidad humana. Debemos de cuidarlo, de mantenerlo ahí, hermanos, cuidando, como si se tratara de ¿qué? De un bebé que requiere todo el cuidado, ¿sí? Por eso es que en los momentos de adversidad es muy recomendable recordar los tiempos prósperos, las experiencias que tuvimos, los milagros que el Eterno ha hecho a nosotros, las sanidades que nos ha hecho anteriormente. Todo eso debemos recordarlo en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles, porque eso nos va a ayudar a mantener nuestra fe, a no desesperarnos, a no confundirnos y decir es que Dios no me está ayudando, yo no veo la mano de Dios. Pero si tú recuerdas lo que ya Dios ha hecho por ti, eso te va a nutrir, y entonces eso te va a dar la fortaleza para mantener tu fe en el Creador, ¿sí? Ahora, dice que las vacas flacas salieron ¿de dónde? Dice, salieron del río. De hecho, el río significa paz. Cuando soñamos un río, simboliza paz, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva, hermanos? Nos lleva a entender que cuando nosotros vemos que después de un tiempo de prosperidad viene la adversidad, es porque hay un propósito definitivo. Hay un propósito que nos quiere llevar a madurez, nos quiere llevar a crecimiento, nos quiere llevar a mejorar nuestra vida espiritual. En otras palabras, la adversidad también es un bien oculto. Entonces quiere decir que pueden coexistir las vacas gordas con las vacas flacas, que eso es precisamente lo que vio Faraón en su sueño. Todas las vacas juntas. Nos habla entonces que después de la prosperidad puede venir la adversidad, pero que aún, hermanos, teniendo la adversidad, podemos vivir en abundancia, en prosperidad. O sea, puede existir las 14 vacas juntas. ¿Sí está esto, hermanos, entendido? Bueno, ahora podemos ver también que el faraón, esto es interesante, mire, el faraón era un hombre sabio, era el faraón, era rey de Egipto, en donde estaban ¿qué? Los mejores astrólogos, los mejores magos. Bueno, él tenía que estar por encima de ellos, ¿no? Era un hombre muy sabio, y él tenía la capacidad de discernir el sueño que él había tenido. Dice que cuando él llamó a los magos, pues le dijeron muchas interpretaciones. Dice nuestros hermanos los sabios de Israel que algunos le dijeron, pues es que vas a tener 7 hijas muy hermosas, pero después se van a morir. Son las 7 vacas flacas, se van a morir. Y le dieron muchas interpretaciones. ¿Qué pasó? Que con su discernimiento él decía, no, esta no es la interpretación. Y entonces él seguía preguntando, y llegó el momento de tantas interpretaciones
interpretaciones que le dieron que él se confundió. Disminuyó su potencial de discernimiento. Recalco, por tanto preguntar disminuyó su potencial de discernimiento. Y esto es exactamente lo que a veces nos pasa. Tenemos discernimiento por la unción del Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh que está en nosotros, sobre nosotros, nos da el discernimiento. Pero si en el momento de escasez, en el momento de adversidad, empezamos a preguntar y a preguntar, ¿qué va a pasar? Eso va a limitar nuestro discernimiento. ¿Por qué? Si empezamos a preguntar, ¿por qué a mí me pasa? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios me manda esto? Y empezamos a preguntarnos y a preguntarnos y a preguntarnos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mientras más nos preguntamos, más perdemos la capacidad de entender, más tenemos la capacidad de entender por qué estamos pasando por esos momentos de escasez, por la temporada de las vacas flacas. Entonces es mejor esperar en el Eterno, decirle: tú sabes, Padre, por qué estoy pasando por esto, dame las fuerzas, la energía para superar todo esto y confiar plenamente en Él, porque Él tiene el control. Él sabe por qué nos pasan las cosas. Y no está ahí, pregunte y pregunte qué es lo que le sucedió a Faraón. De mucho pensar, se limitó, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un momento difícil, no preguntemos tanto, simplemente esperemos en Dios. Entonces, dicen la enseñanza de los sabios: si alguien se va a limitar o se limita, es porque pregunta demasiado, ¿sí? Si alguien se limita su potencial y su discernimiento, es porque pregunta demasiado. Entonces, cuando alguien pregunta demasiado, empequeñece su vasija. En el tiempo de prosperidad, ¿qué pasó? Su vasija se ensanchó. Pero en el tiempo de escasez, si pregunta mucho, si pregunta demasiado, entonces muchas voces van a venir de entidades malignas y le van a decir: es que Dios no te ama, es que tú pecaste mucho, es que tú eres una persona mala. Y entonces su vasija se estrecha, se va disminuyendo, se va empequeñeciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega el momento en que la persona queda confundida. Vamos a leer el capítulo 41, verso 16 de nuestra parasha. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Elohim será el que de respuesta propicia a Faraón. ¿Qué le pasó a José primeramente? Dice que él pues la regó y dijo: recuérdame y sácame, y puso su confianza en una persona. Pero José aprendió la lección. Y ahora, cuando es llamado a interpretar el sueño, ¿qué dijo? Ya no soy nada. Yo no soy nada, de verdad. Él tenía la oportunidad de pararse el cuello, ¿sí o no? Y decir: ahorita, Faraón, tú no te preocupes, tú tranquilo, ahorita interpretamos. Pero él no, él aprendió la lección, él ya no venía con ese garbo, con ese orgullo que pues tristemente lo había
es para enseñanza, no estamos juzgando al patriarca, es para enseñanza. Pero él venía desde su hogar, ya ve que su hogar pues estaba un poquito en problemas. Sus hermanos no lo querían, no se llevaban bien. Jacob tenía un hijo preferido. Bueno, no estaba marchando muy bien la familia. Ellos hicieron teshuvá y al final todo, hermanos, todo lo reordenaron y la familia quedó bien. Pero José venía también con ese sentir de que pues yo aquí soy más. Cuando su papá le compró que su túnica, ¿qué daba a entender? Pues él es aparte, ¿no? Él es el preferido, él no se puede ensuciar allá en el campo, él aquí, aparte. Y todo eso fue haciendo que José, el patriarca Joseph, se fuera sintiendo más. Pero después de pasar los 12 años en donde él expió sus situaciones, sus transgresiones, ahí las expió, ahora él aprende la lección y ahora lo encontramos diciendo, la interpretación es del Eterno. Él se quedó a un lado, se quedó en celos y supo con inteligencia honrar al Eterno, ¿sí? Él honró al Señor. Y esto es, cuenta, hermanos, la ley oral, que esto es precisamente lo que le dio confianza al faraón. Por eso Faraón dijo, este hombre no me va a traicionar. Si él pudo honrar a Dios delante de todos, pudiendo haberse honrado él mismo, entonces, y no lo hizo, quiere decir que yo puedo confiar en él. De hecho, dice también la ley oral que en ese momento, antes de que fuera llamado para interpretar, vino un ángel y le enseñó todos los idiomas existentes, porque Faraón tenía que conocer todos los idiomas. Entonces José tenía que saber todo eso. Y entonces tenía, no recuerdo si 42 escalones el trono del faraón. Y dice que si uno se sabía 2 idiomas, ¿a qué escalón ascendía? Nomás al segundo. Ya no podía subir más. Si un personaje entendía 10 idiomas, ascendía 10 escalones. Pero José ascendió todos. Entonces quiere decir que él era un hombre muy sabio. Entonces Faraón, pues sí, lo vio así como una persona respetable. Y cuando él dijo, él llegó hasta aquí, hasta el último escalón, y aún puede interpretar el sueño y pararse el cuello, y no lo hizo, sino que supo honrar a su Dios, yo puedo confiar en él. Y de verdad, hermanos, eso es lo que avala a una persona, la humildad. Entonces siempre sepamos honrar al Eterno, para que Él, dice su palabra, que el que le honra será honrado, porque el que se humilla, ¿qué? Será ensalzado. Pero todo aquel que se enaltece, pues va a ser humillado al final, ¿sí? Bueno, luego dice ahí en el capítulo 41, verso 46, ya nos dimos cuenta porque a veces se estrecha nuestra vasija. Ahora, ¿qué vasija va a recibir más luz? ¿La vasija grande o la vasija pequeña? La grande tiene más capacidad de recibir la luz del Creador, pero cuando se estrecha, entonces menos entendemos la situación. Está tan pequeñita la vasija que no puede entrar la luz del Eterno. Tenemos que empezar a deshacernos de todo esto para que se vuelva ¿qué? A ensanchar. Ahora sí, escuchamos 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dice ahora la palabra que era José de ¿cuántos años? De 30. Mire cómo está planeado todo por el Creador. La letra Lamed es la que tiene el valor numérico de 30. Y esta letra nos habla de un
corazón o un espíritu enseñable. Entonces, cuando José llega a la edad de 30 años, ya tenía un corazón enseñable. Señor, háblame, yo escucho. Tú eres el que sabes todo, tú eres el que puedes enseñarme todo. Ya él estaba doblegado, hermanos. Nos habla de un corazón que sabe aprender, un espíritu moldeable que sabe aprender de su Creador. Es ahí donde tenemos que llegar. A veces, tristemente, tenemos que ser enseñados a través del dolor. Tiene que venir la adversidad fuerte para que podamos aprender que sin el Eterno no somos nada y que todo proviene única y exclusivamente de Él. Y fuertemente a veces tenemos que aprender, pero es mejor que aprendamos a través de su palabra. Bien, ahora vemos que al hablar de sueños tenemos, hace 8 días en la parashá que daba nuestro hermano Oscar, nos hablaba de la profecía y sus 3 niveles, ¿sí se acuerdan? Bueno, hoy vemos 3 clases de sueños que existen. Uno es el sueño profético, ya que nos habla acerca de la interpretación de sueños. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Uno es el sueño profético. 2 es el sueño que necesita interpretación. Y 3 es el sueño que viene del subconsciente. Entonces, el primer sueño, o la primera clase de sueño, cuando alguien tiene un sueño profético, el sueño se cumple tal cual, a como lo soñó, así se cumple. Quiere decir que es un sueño profético. El segundo es un sueño en donde hay simbolismos y necesita ser interpretado. Entonces necesitamos que alguien nos interprete ese sueño. Y 3 es el sueño que está en el inconsciente. Si yo me acuesto pensando en comida, voy a soñar ¿qué? Comida. Si yo me acuesto pensando en diversión, pues no voy a soñar en una feria, no voy a soñar en diversión. Porque se quedó ¿dónde? Se quedó ahí en el inconsciente. ¿Sí? Pero lo importante es que nosotros aprendamos a ¿qué? A tener este tipo de sueños, el primero y el segundo. Por eso es que cuando nosotros vamos a dormir, tenemos que orar, tenemos que desligar nuestra mente de las actividades del día, sacar todo de nuestro inconsciente, declarar, hacer todo el trabajo espiritual, declarar nuestro Shema y todo lo que se tiene que hacer, hermanos, para que estemos receptibles a los mensajes que el Eterno quiere darnos a través de nuestros sueños. ¿Sí? Bueno, finalmente vamos a ver acerca de, vamos a concluir porque ya se acabó el tiempo.